Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Qué bueno poder estar en casa, poder parte de semana también poder buscar al Señor, poder recibir de su palabra y su palabra sea edificándonos en esta noche. Amén. Bueno, quiero continuar con la serie que empezamos el mes de abril. Estamos predicando una serie que la hemos titulado Cómo orar bíblicamente. Eso es lo que hemos estado predicando y pensaba que me iba a demorar solamente el mes de abril con este tema, pero he estado estudiando un poco y la verdad es que vamos a tener este tema quizás durante unos 2 mesecitos, porque sé que es un tema bastante importante en nuestra vida cristiana. Quiero que me acompañe a la Biblia. Si usted trajo la escritura, vamos a Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 8. Quiero que miremos lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, dice la palabra de la siguiente manera. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire ese texto que es el Señor Jesucristo enseñándonos acerca de la oración. Sabe que he estado meditando mucho con respecto a este tema y la escritura es clara con muchas cosas que quizás contradicen lo que nosotros pensamos acerca de la oración. Contradicen nuestras ideas acerca de la oración, pero lo que la palabra nos enseña es la verdad. ¿Usted cree eso? La palabra es la verdad. ¿Sabía usted que podemos pasar horas orando y no estar orando bíblicamente? Y no estar orando como Dios o como el Señor Jesucristo nos enseñó en su palabra. Porque quizás muchos tenemos la connotación de orar, pensamos que la oración es pasar horas y horas hablando mucho, o otros tienen la connotación de que orar es gritar fuerte o repetir ciertas frases o aguantar mucho tiempo en cierta posición y estar ahí orando. La Biblia, cuando el Señor Jesús habla acerca de la oración, el Señor de alguna manera va en contra de los fariseos de ese entonces, que tenían ciertos estilos de oración, como lastimosamente los tenemos dentro de la iglesia. Hoy en día nos hemos aprendido ciertas maneras de orar. Es como las oraciones que hacíamos antes cuando estábamos en la iglesia tradicional. Y hoy en día nos hemos aprendido ciertas palabras, ciertas fórmulas y oramos de tal manera, pero siempre siguiendo un patrón. Y eso era lo que hacían los fariseos en aquel entonces, y a eso fue lo que el Señor Jesucristo de alguna manera atacó de una manera muy fuerte. El Señor Jesús, hablando de los fariseos y de todas sus prácticas con respecto a la oración, el Señor Jesús les dice a los discípulos, no oren de esa manera. Entonces la pregunta que debemos hacernos en esta noche es, si no es así como oraban los fariseos, porque los fariseos oraban, tenían largos tiempos de oración, si nosotros los miráramos en nuestros tiempos diríamos, wow, ellos son hombres de oración. Pero el Señor Jesús les dijo no. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ora bíblicamente? Eso es lo que nosotros debemos preguntarnos día tras día. Cuando miramos la Biblia, orar
de una manera bíblica no es hablar mucho ni sentir algo que nos mueva a hacerlo. Cuando miramos la Biblia, la oración es relacionarse con Dios conforme a su palabra y por medio de Cristo. ¿Dice amén a eso? Entonces, vamos a ir paso a paso con respecto a este tema. Vamos a ir despacio porque afán no hay, pero sí es importante que nosotros tengamos claridad de muchas cosas que el Señor enseña acerca de la oración. ¿Cuántos estamos listos en esta noche? Pregúntele al hermano, ¿usted está listo para recibir la palabra? Usted respóndale, eso espero. Eso espero. Bueno, entonces empecemos con el versículo 6. Mas tú cuando ores, dice el Señor Jesucristo, entra en tu aposento. ¿Sí? El Señor Jesús enfatiza de una manera muy firme, ¿sí?, acerca de el orar. El orar no es un evento, no es algo casual, tampoco el orar es un show, tampoco es una rutina religiosa. No, el orar tiene que ver con tres cosas importantes. El orar es hablar con Dios, es relacionarse con Él y es tener comunión con el Padre. Vuelvo a repetir eso. Orar es primero hablar con Dios. Ese es como el primer nivel. El orar es hablar con Dios. El lugar es relacionarse con Él. Y el orar es tener comunión con Dios. Hablar, relación y comunión. Tres cosas importantes que nosotros debemos entender en la oración. Porque a veces nos quedamos con el concepto de que orar es simplemente hablar con Dios. Y puede ser que tú hables con Dios y no tengas una relación. Porque uno de los propósitos de la oración es que tú llegues a tener una relación con Dios. La pregunta en esta noche es, ¿tú y yo tenemos una relación con Dios? ¿O simplemente hablamos con Él? Así de vez en cuando, así a la ligera. O sea, la oración sí empieza con el hablar con Él, pero eso me tiene que llevar a tener una relación, y la relación me tiene que llevar a tener una comunión con Dios. Eso es importante entenderlo, y voy a sentar eso de una manera clara. El primer punto, orar es hablar con Dios, que es ahí donde nos quedamos muchas veces. El Salmo 62:8 dice: derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. ¿Sí? Mire lo que dice: esperad en Él en todo tiempo. ¿Lo lee conmigo? ¿Qué dice? Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es vuestro refugio. ¿Sí? ¿Cómo yo derramo mi corazón delante de Dios? Hablando, diciéndole: Señor, me siento así, 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 así. Hablar con Dios no es simplemente repetir palabras religiosas, que es por lo general lo que hoy en día vemos. Tampoco hablar con Dios es usar un tono muy espiritual, como que espiritualizamos el hablar con Dios. Tampoco el hablar con Dios es decir frases repetidas, frases que hemos escuchado a otros. No, el hablar con Dios es derramar delante de Él nuestro corazón con nuestras propias palabras. ¿Cuántos lo han hecho? Ahí empieza el tema de la oración. Y hablar con Dios es abrir nuestro corazón. Es expresar lo que realmente hay dentro de nosotros, cómo nos sentimos, o como popularmente decimos, desahogarnos con Él, con nuestras propias palabras. Hablar con Dios es venir con sinceridad delante de Él. Porque, iglesia, Dios no necesita palabras bonitas, palabras muy elocuentes. Dios lo que necesita es un corazón honesto y sincero delante de Él. Y yo sé que hoy en día, no sé, aquí no lo he escuchado, pero hay veces que escucho que
hasta cuando van a oración, a la oración, cambian hasta la voz. ¿Usted se ha dado cuenta de eso con alguien o no? Sí, si no se ha dado cuenta, pues gloria a Dios. Pero hay veces que yo me doy cuenta que hay personas que cuando van a orar cambian la voz y yo digo, ¿pero qué pasa? No, el orar debe ser con nuestras propias palabras, nuestro corazón desgarrado delante de Dios, con nuestro corazón en una bandeja delante del Señor. Dios no necesita palabras rebuscadas. Él quiere corazones sinceros que vayan a Él día tras día. Cuando alguien está mal, no viene a nosotros a hablar elegantemente, no. Habla como le sale, con las lágrimas en los ojos, habla con la pestañina corrida. Así es hablar con Dios. Hablar con Dios es ir delante de su presencia y decirle: Señor, estoy cansado, ya no puedo más, Señor, no entiendo, Señor, ayúdame. Y como dice el Salmo, desgarrar nuestro corazón delante de Él. Ejemplos hay muchos bíblicamente sobre este tema. Por ejemplo, Ana, cuando le estaba pidiendo al Señor un hijo, usted lo conoce. Cuando leemos 1 Samuel 1:13, mire lo que dice la Escritura. 1 Samuel 1, versículo 13. Dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Esa fue la manera en que ella fue a Dios. Ella movía sus labios, pero con su corazón estaba desgarrado delante de Él. Dice la Biblia: pero Ana hablaba en su corazón. Eso me habla de sinceridad delante del Señor. Y sé que cuando hablamos del tema de Ana, ahí hay ciertas cosas que a veces pensamos y creemos, y entonces muchos van a la oración y hacen lo que hizo Ana, pero ese es otro tema que no quisiera tocar. Pero hay que tener cuidado cuando dicen: haz un pacto con Dios y dile lo que dijo Ana: Señor, si tú haces esto, entonces yo haré esto. Eso no es bíblico. Con Dios no se hace tratos. Dígale a alguien: con Dios no se hace tratos de esa manera. Hay que tener cuidado cuando empezamos a poner en práctica ciertos pasajes bíblicos que no tienen nada que ver en ese sentido. Pero Ana no gritó, Ana no hizo un show, Ana fue real delante de Dios. Abrió su corazón delante de Dios. Alguien decía lo siguiente: Dios no busca discursos bonitos, Dios busca corazones quebrantados delante de Él. Eso es lo que Él busca en nosotros: sinceridad, que vayamos día tras día a su presencia. Entonces, eso es lo primero. Orar es hablar con Dios. Lo segundo es, orar es relacionarnos con Dios. Cuando leemos la Escritura, más atrasito, el versículo 9, cuando el Señor está enseñando el Padre Nuestro, el Señor empieza diciendo: cuando ustedes oren, pues van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él no dijo: cuando ustedes oren van a orar juez que estás en los cielos, o Señor que estás muy lejos de nosotros. No, Él dijo: cuando ustedes oren, digan Padre. Eso es relación. ¿Eso es qué? Relación. Orar no es cumplir un deber con un Dios que si no oramos no nos va a ir bien. Hay veces que nosotros ponemos mucha fe en la oración. Pensamos que como oramos, entonces nos va a ir bien. Y pensamos que si no oramos, entonces nos va a ir mal. Pero ese no es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es un Dios que es nuestro Padre. ¿Dice amén a eso? Él es nuestro Padre. Él no es un juez injusto que te dice: si no oras, entonces en este día no te doy mi cobertura. Hay que tener cuidado con eso. Dios no es un Dios que te dice: si no oras de rodillas, hincado, entonces no vas a tener mi protección. Y a veces vemos a Dios de esa manera y vemos la oración de esa manera. Este tema es un tanto fuerte, pero es importante comprenderlo, porque la oración puede convertirse en un amuleto y no una relación.
Hay personas que dicen, pastor, pero usted no oró antes del culto, ahora Dios no se va a mover. Mire hasta dónde hemos llegado. Usamos la oración como un amuleto. Y no es por tu oración que Dios se mueve. No es por tu oración que Dios se mueve. Es por su gracia y por su misericordia que Él obra en nosotros. ¿Dice amén? Es por eso, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. No, pastor, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No, el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Yo ya lo he hecho todo. No, pastor, pero es que si usted no ora, no pasa. Pero es que si usted no ora, hay un peligro muy grande en usar la oración como un amuleto. No, la oración es para yo tener una relación profunda con Dios, para conocerlo día tras día, para afianzarme en ese conocimiento del Padre. No es solamente cumplir un deber o tenerlo como un rito religioso. Hay que tener cuidado con eso. La oración es para relacionarme con Dios y conocerlo. ¿Dice amén? Dice la Biblia, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que te conozcan a ti, Señor. En que te conozcan a ti. No, perdón, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel que tú has enviado. Entonces la oración es un instrumento para relacionarnos con Dios. La pregunta en esta noche es, ¿tú y yo tenemos una relación con Dios? Pregúntate en esta noche eso. ¿Tengo una relación con Dios? Pregúntele al hermano que tiene al lado. Pregúntele, ¿usted tiene una relación con Dios? ¿Sí o no? ¿Tenemos una relación con Dios o solamente buscamos al Padre para pedir cosas y no para tener una relación? Un hijo no solamente habla con el Padre para pedirle cosas, no, un hijo quiere, anhela tener una relación con su Padre. Pero muchas veces solo usamos la oración para pedir. Señor, es que dame esto, dame lo otro, Señor. Muchas veces usamos la oración para pedir o para tratar de convencerlo de que haga las cosas a nuestra manera. Y para eso no es la oración. La oración es para hablar con Él. La oración es para relacionarme con Él. Y la oración, pues lo otro es que la oración es para tener comunión, que es de lo que vamos a hablar también. Orar implica no solamente hablar, sino que también orar implica escucharle mediante su palabra. Cuando oramos no solamente es nosotros hablando, sino que también es permitir que Él hable a través de su palabra a nuestro corazón. Eso es orar. No solamente es ir y nosotros hablar y decir lo que queramos. Lucas 10:39 habla de una mujer que usted y yo la conocemos y hemos hablado de ella muchísimo. Lucas 10:39 dice, María se sentaba. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo se llamaba? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿oía qué? Le pregunto, ¿María estaba pidiendo? No, ¿qué hacía? Oía, ella estaba relacionándose con Jesús. Mientras que Marta, usted ya sabe lo que estaba haciendo. Pero María quería tener una relación con Cristo. Ella oía. Antes de nosotros ir a Dios a la oración, a buscar sus manos, a buscar sus bendiciones, a buscar los panes y los peces, lo que debemos buscar es tener una relación con Dios. Eso es lo que debemos buscar a través de la oración. Alguien decía lo siguiente: si solo hablas con Dios cuando necesitas algo, no tienes relación, solamente tienes una emergencia, solamente usas a Dios para tu beneficio. ¿Solamente lo estamos buscando cuando necesitamos algo?
Y lo tercero es que la oración es tener comunión con el Padre. Diga conmigo: hablar, relación y comunión. Primera de Juan 1:3 dice: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es comunión? ¿Qué es comunión? No es solamente hablar y estar pidiendo. Comunión es compartir mi vida. Esa es la palabra comunión. Compartir mis pensamientos, compartir mis emociones, compartir mi dependencia, compartir mi vida en el día a día. Todos los días de mi vida. Comunión es vivir consciente de Dios todo el tiempo. Eso es comunión. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice la palabra del Señor: orad sin cesar. ¿Cómo dice? ¿Qué será eso, pastor? Orar sin cesar. Es que tengo que llevarme encerrado allá en mi pieza todo el día, porque dice orad sin cesar. Ese orad sin cesar está hablando de comunión. No significa estar de rodillas todo el día, todos los días. Significa vivir conectados con Dios en el día a día, en nuestros quehaceres diarios. Hacer que el Señor sea protagonista en todo lo que hacemos en el transcurso del día y obviamente en el transcurso de la noche. Eso es comunión. Yo te pregunto en esta noche: ¿tienes comunión con Dios? ¿Cómo, pastor? Pues vas manejando y tú le dices al Señor: Señor, guárdame. Estás en el trabajo, estás en la casa: Señor, dame paciencia con este. Estás cansado: Señor, fortaléceme. Señor, guíame. Hacer parte a Dios de nuestro día a día. Hacer parte a Dios de nuestro vivir diario. Y eso es comunión. Eso es tener comunión con el Señor. En Nehemías 2, del 4 al 5, mire lo que dice la Escritura. Nehemías 2, del 4 al 5. Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Mire, Nehemías, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Vuelvo al otro versículo. Mire, me dijo el rey: ¿qué cosas pides? ¿Qué estaba haciendo Nehemías? ¿Hablando con quién? Con el rey. Tiene que leer la Biblia, ¿no? Estaba hablando con el rey terrenal en ese entonces, ¿verdad? Estaba hablando con el rey. Y el rey le dijo: ¿qué cosa pides? Estaban teniendo una conversación fuerte. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Será que él dijo: espérame, voy a orar? No, en ese momento oré al Dios de los cielos. Nehemías tenía a Dios en su boca. Nehemías tenía a Dios en su corazón. Dios hacía parte del día a día de Nehemías. Eso es comunión. Yo te pregunto en esta noche: ¿Dios hace parte del día a día de tu vida? ¿Dios hace parte del minuto a minuto de tu día? Y dice la Biblia que en ese momento Nehemías oró a Dios. No sabemos si lo hizo mentalmente, no sabemos si lo hizo audiblemente. Más bien pienso que lo hizo mentalmente, porque ¿cuántos saben que Dios es omnisciente y Él conoce todo lo que pensamos? Quizás Él oró de una manera mental: Señor, ayúdame con esto.
Qué importante, iglesia, es nosotros también tener comunión con Dios en nuestro día a día, en nuestro minuto a minuto, porque eso nos hace conscientes de que Dios está con nosotros. ¿Dice amén? Eso es muy importante. Y entonces Nehemías hace una oración rápida, no fue larga, no fue normal, pero sí fue real. Y algo que debemos entender con respecto a la oración es que tú y yo no necesitamos un lugar especial para orar, no necesitamos un tiempo perfecto para orar. Lo único que necesitas es un corazón consciente de que Dios está en todo momento y en todo lugar. Eso es lo más importante. La comunión con Dios no es un momento, no es un lugar. No decimos, no es que toca ir allá porque es que allá está la presencia de Dios. No, cuando Cristo murió, Él rompió el velo y ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. No es un lugar. No es que allá sí está Dios, dicen algunos. Por eso vamos a orar allá. No. Ya no estamos en ese tiempo donde la presencia de Dios se manifestaba en ciertos lugares. Por eso es lo importante de tener comunión con Dios en nuestro día a día. Pero no necesitamos un lugar. No necesitamos un tiempo específico. He escuchado a algunos que dicen, no es que levantarse a las 3 de la mañana, ahí se siente a Dios más. No son las horas del día, no son las horas de la noche. Es nuestro corazón que esté dispuesto a buscar al Señor todos los días de nuestra vida. En todo lugar, en todo momento, cuando estás aquí, cuando estás allá. Mire a Pedro cuando se estaba hundiendo. Él hizo una oración sencilla y la oración sencilla que él hizo fue: Señor, sálvame. Es esa comunión que quiere Dios, pero a veces nos volvemos tan religiosos que pensamos que solamente entramos a la presencia de Dios cuando estamos allá de rodillas. Y no, tú y yo ya estamos en la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Él ya estamos en la presencia del Señor. Por eso hay que entender que la oración es hablar con Dios, pero tenemos que llevarlo un poquito más allá. Relacionarme con Él y tener comunión con Él. Alguien decía lo siguiente: la oración comienza con palabras, crece en relación y madura en comunión. Eso usted debe tenerlo presente. Y vuelvo a repetírselo: la oración comienza con palabras, crece en relación y madura en comunión. Por eso es que el orar ya no es un acto religioso como se hacía antes de Cristo. Orar es una relación viva con Dios. ¿Dice amén? Tú no hablas con alguien que amas solo en momentos formales, solo en momentos exclusivos, no. Hablas constantemente con esa persona. Así debe ser la oración en nuestra vida. La oración debe estar en nuestra boca siempre, en todo momento. La pregunta en esta noche, todavía falta. La pregunta en esta noche entonces es: ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos, pastor? Porque Mateo 6:8, el versículo que leímos al inicio, mire lo que dice. Mateo 6:8 dice lo siguiente: porque vuestro Padre sabe, no os hagáis pues semejantes a ellos, a los fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él está diciendo que no usen vanas repeticiones, que no piensen que con decir, con gritar, con hablar tanto, el Señor los va a escuchar. El Señor dice: no sean como ellos, no oren como ellos, no sean semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de lo que usted y yo tenemos necesidad. Dice la Biblia que la palabra no está en nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir. Le pregunto: ¿será que Dios sabe lo que usted necesita?
antes de que usted pida algo, ¿será que Él ya lo sabe? Sí. Y a veces comenzamos a orar y a repetir lo mismo y empezamos a decir cosas y usamos palabras bien rebuscadas que ni nosotros entendemos. Y decimos, sí, Señor, tu Shekinah, decimos. Sí, Señor. Y el Señor dice, no me hablas así. Habla como tú hablas a lo campesino mismo. Yo me lo imagino al Señor diciéndole, tranquilo, no uses palabras tan... Y hay veces que nosotros como que queriendo impresionar al que nos escucha, comenzamos a decir cosas. Comenzamos a hablar cosas que no son. Entonces, según este versículo, si Dios ya sabe, ¿para qué orar? Según el versículo que estamos leyendo. En primer lugar, oramos porque Dios es nuestro Padre. ¿Dice amén? Oramos porque queremos tener una relación con Él. No es solamente ir e informar a Dios, no, es que queremos tener una relación. ¿Cuántos aquí quieren tener una relación con Dios? Yo anhelo tener una relación con Dios. Oramos porque eso nos enseña a depender de Dios. Eso le enseña a nuestra carne que separados de Él nada podemos hacer. Por eso oramos. Oramos porque es un medio para tener comunión con nuestro Padre. Es un medio para yo poder estar conectado con el Señor día tras día. No oramos para informarle a Dios de nuestra vida, no, oramos para depender de Él día tras día. Por eso oramos. Y tenemos que hacerlo. Y debemos tener esa comunión. Entonces la pregunta también es, ¿qué hace realmente la oración entonces? En la anterior predicación que tuvimos el día miércoles, hablamos que la oración no convence a Dios. La oración no tuerce la mano de Dios. Estuvimos hablando de eso todo el culto del día miércoles. Entonces, ¿qué hace la oración en nuestra vida? En primer lugar, la oración nunca manipula a Dios. La oración nunca cambia los planes de Dios. La oración no convence a Dios nunca. Pero ¿qué hace la oración entonces? En primer lugar, la oración nos cambia a nosotros. ¿Qué hace la oración? El Señor Jesús le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. La oración cambia nuestra manera de pensar para alinearnos a su voluntad, aunque no la entendamos. La oración trae esa paz que necesitamos. La oración trae esa fuerza de parte de Dios para seguir en medio de nuestras batallas. La oración nos fortalece espiritualmente. ¿Y cuántos necesitan fortaleza espiritual en sus vidas? Día tras día la oración nos fortalece. Por eso es tan importante tener esa comunión con el Padre. Pero algo que sí debemos entender es que la oración no cambia a Dios, pero sí nos cambia a nosotros para caminar con Él. Y eso es lo que más necesitamos. Y quiero que miremos algunos ejemplos de oración en la Biblia. Cuando usted mira la vida de Pablo, Pablo era un hombre de oración. Pero lo más impresionante de Pablo es que Pablo nunca pidió que se cambiaran los planes del Señor. Pablo, por ejemplo, sabía que iba a ser azotado en Roma, sabía que iba a pasar prisiones, sabía, pero él nunca pidió que el Señor no le permitiera vivir todo eso. Y hay muchas oraciones del apóstol Pablo, y cuando miramos las oraciones del apóstol Pablo, él más bien pedía por cosas que son más importantes en nuestra vida
que solamente pedirle que nos saque de dificultades. Efesios 3 del 16 al 17, mire la oración que el apóstol Pablo hace por los efesios. La palabra del Señor dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En Colosenses 1 del 9 al 11 dice el apóstol Pablo: no cesamos de orar por ustedes. Pero mire por lo que ora. Colosenses 1 versículo 9 al 11. Colosenses 1 del 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Siga. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando usted mira las oraciones de Pablo, Pablo no pide: Señor, quítame de la cárcel, o Señor, quita el problema. No, él pide fortaleza, él pide sabiduría, él pide fe, él pide conocimiento de Dios. Hay algo que debemos entender: nuestra oración no cambia las circunstancias, pero sí la oración nos alinea a su voluntad. Pero sí la oración nos da nuevas fuerzas para seguir. El apóstol Pablo no pedía que el Señor le cambie las circunstancias, no. El apóstol Pablo pedía ser transformado a través de las circunstancias. A veces nosotros pedimos que las circunstancias cambien, cuando lo que debemos pedir es que las circunstancias nos cambien. Cambien nuestra manera de pensar, cambien nuestra manera de ver, cambien nuestra manera de comportarnos. Eso es importante. Algunos mitos con respecto a la oración para ir terminando en esta noche. Cuando hablamos de oración, debemos entender que todos somos llamados a orar. Diga conmigo: todos. La Biblia dice en Romanos 2:11 que Dios no hace acepción de personas. Dios no escucha a unos más que otros. No hay personas que Dios los escuche más que a otros. No, todos somos llamados a orar. Cada uno de nosotros. Tú tienes acceso al Padre, yo tengo acceso al Padre. No necesitamos intermediarios como pensábamos antes. Hoy no necesitamos intermediarios de oración. Cristo es nuestro único intermediario y el que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Él es el único. Pero a veces comenzamos a crear círculos de personas que oran y entonces les entregamos nuestras peticiones. Pero yo digo, ¿por qué entregamos nuestras peticiones cuando nosotros también tenemos acceso al Padre?
No, pero pastor, es que a usted Dios sí lo escucha. No, a todos Dios nos escucha por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo debemos ir confiadamente y acercarnos al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 4:16, así lo afirma la Escritura. Hebreos 4, versículo 16, acerquémonos, dice. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues. ¿Cómo debemos acercarnos? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. ¿Quiénes? Todos. Todos nosotros. El mandamiento de orar sin cesar es para todos. Todos debemos orar delante del Padre. No hay una élite especial que esté más cerca de Dios para orar y que no. Por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre y todos podemos ir y abrir nuestro corazón delante de Él. Efesios 2:18 también lo enseña de una manera clara. Mire lo que dice Efesios 2. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Quiénes tienen entrada al Padre? Todos. Los unos y los otros. Todos tenemos una misma entrada por medio del Espíritu, por medio de Cristo. Tampoco necesitamos un lugar especial. No es el lugar, es el corazón. Debemos también quitar muchas cosas en nuestra mente, pensar de que entre más tiempo paso en oración, entonces la respuesta va a venir más rápido. No, no es así. La respuesta va a venir si Dios lo quiere así. Todo está ligado a su santa y perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Mateo 6:7 dice, no uséis vanas repeticiones. ¿Cuántas veces orando por lo mismo y lo mismo y lo mismo, pensando que así vamos a convencer a Dios? Cuidado con eso. Por eso decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo esperó? Dios no mide tu oración por el tiempo. Dios mide tu oración por la sinceridad que hay en ella. Entonces, pastor, ¿cómo oramos? Ore con sinceridad. No se fije en el tiempo. Fíjese en cuán sincera es su oración para con Dios. Fíjense en qué relación está teniendo con el Padre. Fíjese en que si yo tengo comunión con Él. Hay veces que las oraciones cortas tienen más sentido que las oraciones muy largas. Son más coherentes. Esas oraciones cortas que se miran en la Biblia. Señor, ayúdame con esta decisión. Señor, guarda mi corazón. Señor, dame paciencia con mi familia. Eso también es oración. ¿Usted cree eso? No necesitamos pasar 3, 4 horas orando. Necesitamos tener un corazón conectado con el Padre todos los días de nuestra vida. Por eso es que orar no es religión, es relación. Orar no es hablar mucho, es depender de Él en mi día a día. Orar no es cambiar a Dios, es ser transformado por medio de la circunstancia que Él ha permitido. Y orar tampoco es un espectáculo, es ir con sinceridad delante de Él y abrir nuestro corazón. ¿Dice amén? Termino con esto. Usted no necesita impresionar a Dios. Dígale al hermano, usted no necesita impresionar a Dios. Usted no necesita. ¿Será que el Señor dice, wow,
3 horas de oración. No, eso sí me impresionó. Te voy a dar eso. ¿Usted cree que Dios eso? No. ¿Será que algo de lo que hacemos nosotros va a impresionar a Dios? ¿Será que Él va a decir, wow, 40 días de nada? Y no necesitamos impresionar a Dios. Él ya nos conoce, y no solamente conoce lo que hemos vivido en el pasado, lo que hemos vivido ahora en el presente, sino que conoce toda nuestra vida entera. Y tú y yo no necesitamos impresionar a Dios. No necesitas gritar tampoco. Dios no está sordo. Porque a veces pensamos que entre más gritemos, tampoco necesitamos repetir. Dios no se olvida. Y repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y Dios dice, no, ya me lo has dicho. Mejor dicho. Y tenemos que empezar a quitar todas esas cosas en nuestra oración que han vuelto infructífera de alguna manera nuestra relación con Dios. Así que en esta noche yo lo voy a animar para que oremos. Colóquese sobre sus pies y pongamos este tiempo en las manos de Dios, y que sea Él obrando en nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos y ora con sinceridad en esta noche? Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos orado mal. Pensamos que la oración es un medio para adquirir nuestros deseos. Hemos pensado que la oración es un medio para alcanzar logros. Hemos pensado que la oración tuerce la mano de Dios. Hemos pensado que la oración es solo pedir y pedir. Señor, y muchas veces pensamos que entre más oramos, que entre más horas estamos orando, entonces la respuesta va a venir más rápido. ¿Y cuántos de los que estamos aquí quizás hemos andado frustrados porque quizás alguien en algún momento de su vida oró por muchas horas, pero no llegó lo que pensaba o lo que pedía en oración? Cuánta frustración, Señor, que ha venido por tener una mala connotación acerca de la oración. Señor, malinterpretamos pasajes bíblicos. Cuando Jacob se pasó toda la noche peleando con el ángel y pensamos y nos dicen, tienes que orar toda la noche para que Jehová te bendiga y para que alcances esto y lo otro. Y usamos mal los textos bíblicos, Señor. Y quizás la oración, en vez de convertirse en una bendición en nuestra vida, para algunos se ha convertido en frustración. Porque hemos pensado y hemos dicho, pero he pedido, pero he orado y no ha pasado nada. Porque hemos tenido un mal concepto acerca de lo que es la oración, Señor. Perdónanos si hemos orado por costumbre muchas veces, simplemente por ritual. Perdónanos si la oración se ha convertido en nuestra vida en un ritual, o en algunos quizás la oración se ha convertido en algo que no es Dios. Quizás para algunos en algún momento de su vida, como quizás me pasó un día a mí, que la oración se convirtió en un amuleto, porque cuando no oraba yo pensaba que me iba a ir mal, y cuando oraba pensaba que me iba a ir bien, y tomé la oración como un amuleto, Señor, pensando que es de esa manera, oh Dios. Perdónenos, Señor, porque muchos de nosotros no hemos entendido la verdad, pero hoy le suplicamos en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, usted puede decirle, Señor, como le dijo un día sus discípulos. Los discípulos eran hombres que conocían la Biblia, hombres que conocían la Torá,
Los discípulos eran hombres que conocían a Dios, que oraban por costumbre, que iban a la sinagoga, pero un día los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y hoy quizás muchos de nosotros tenemos que agachar la cabeza y decirle: Señor, enséñame a orar bíblicamente. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, que en esta noche puedas agachar tu cabeza y decirle: Señor, hoy hago la misma oración que hicieron los discípulos. Señor, enséñame a orar, enséñame a buscarte, a depender de ti, enséñame a disfrutar de tu presencia, a no orar solamente para pedir. No, Señor. Enséñanos a orar para tener una relación contigo, para conocerte día tras día. Enséñanos a orar para ser transformados, para alinearnos con tu voluntad. Hoy le damos gracias, mi amado Dios, porque tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de los que estamos aquí, si confiamos en Cristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y clamar y orar delante del Señor y derramar nuestro corazón delante de Dios. Gracias, Señor. Pedimos en esta noche que nos ayude a vivir en comunión con usted día tras día. Señor, que a través de la oración podamos hacerlo parte de nuestra vida, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos caminando, cuando estamos yendo en el carro, en el bus, cuando vamos en la moto, a tener comunión contigo, Señor, cada día, no solo en los momentos especiales, no solo en los momentos que nos encerramos en nuestra habitación a buscarle, sino en nuestra vida diaria, Señor. Y que nuestra oración sea sincera, que nuestra oración no sean palabras repetitivas que hemos escuchado de otros. Ayúdenos a orar con sinceridad, con palabras que nazcan de nuestro corazón, no con palabras elocuentes, rebuscadas, Señor, no. Tú estás buscando corazones sinceros, no corazones que repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo, tratando de impresionar. Yo oro que a través de estos mensajes que vamos a estar predicando durante todo este mes, usted nos enseñe a orar de una manera correcta, Señor. Hoy descansamos en su presencia y oro para que su palabra entre en lo profundo del corazón. Sé, Señor, que estos temas chocan, Señor, con fortalezas en nuestra mente, chocan con nuestra religiosidad, chocan con muchas cosas, Señor, que hemos guardado y que se han convertido en fortalezas, Padre. Pido, Señor, que sea su verdad trayendo libertad a nuestra alma, a nuestro corazón, y que a través de la oración podamos esperar en Dios, podamos esperar en su voluntad perfecta. Señor, mientras esperamos a que llegue esa respuesta, pedimos que a través de la oración nos dé nuevas fuerzas, nos fortalezca espiritualmente. Pedimos que a través de la oración traiga paz a nuestro corazón, que a través de la oración usted mitigue todo miedo, Señor, que a través de la oración, Señor amado, sea usted obrando en cada uno de nosotros. Le doy muchas gracias por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento en esta noche y vamos a pasar al tiempo de nuestras ofrendas. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestra vida. Sabemos que le damos al Señor no porque necesitamos